Hola, bienvenidos a Sara Mi Cocina. Hoy hacemos una ensalada con queso y salmón ahumado. El intro y empezamos. Esta ensalada es súper facilísima. Yo voy a empezar poniendo en una fuente unos canónigos. También la puedes hacer con lechuga o con otro tipo de hoja que más te guste. Vamos a colocar los canónigos así de forma bonita, que quede bien presentadito. Le voy a poner tomate, así cortado en dados, no muy grandes. Es una ensalada perfecta e ideal para un aperitivo, así si no nos queremos complicar mucho, ya que en un momentito la tenemos preparada. Además que lleva unos ingredientes súper fáciles y que casan perfectamente. Por aquí tengo queso fresco. Voy a partir un trozo bastante gordito y lo que voy a hacer después es que lo voy a romper trozos grandes con las manos. A mí me gusta así. Tú si quieres hacerlo con el cuchillo, pues lo puedes hacer con el cuchillo. A mí me gusta que se haga así, cada uno de su forma, me parece que queda más bonito. Tenemos por aquí unas aceitunas negras sin pipo. Y nada, las voy a repartir por aquí alrededor. Y finalmente nos vamos con el salmón. Lo voy a cortar así en trocitos también. Y lo voy a colocar por aquí alrededor de la ensalada. Lo presentas así de forma bonita, que quede bien colocadito, para que nos quede luego la ensalada bien bonita. Acordaros que también se come con la vista. Todos estos ingredientes que hemos puesto a la ensalada harán el contraste perfecto y ya veis que queda una ensalada súper colorida. Muy fácil de preparar, solamente nos falta poner el aliño, aceite de oliva virgen extra, chorrito de vinagre y un poquito de sal. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, la manita para arriba, que eso también ayuda mucho. Comparte mis recetas para que así también pueda llegar a más gente. Te puedes suscribir también a mi canal, que es totalmente gratuito. Y así nos veremos en la próxima receta. Te dejo con estas imágenes que seguro que te abren el apetito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!